Básicamente estamos haciendo el estudio de la gramática del español y realizamos un estudio de gramática normativa y de gramática descriptiva. El día de hoy vamos a hacer un estudio de gramática descriptiva del español enfocado en la semántica del español, ¿ya? En la diapositiva 2 que estoy proyectando y que todos están observando, justamente se muestra la definición de semántica. Como les decía, es una disciplina, es una ciencia, y se interesa en el significado de los signos lingüísticos. Eso estudia la semántica, el significado de los signos lingüísticos. ¿Y qué son signos lingüísticos para nosotros? Son las palabras y son las oraciones. Tanto palabras como oraciones son signos lingüísticos, ¿ya? Obviamente tienen que ser palabras y oraciones en el español, porque estamos estudiando el español. Pero además de estudiar el significado de los signos lingüísticos, también la semántica estudia la relación de significados, la relación de significados, las relaciones semánticas. ¿Qué relaciones existen entre entre estas unidades en cuanto al significado de las palabras? Entonces vamos a observar que cuando una persona construye sus mensajes, obviamente va a utilizar palabras para formar oraciones. Y bueno, en los discursos que producimos, pues no lo hacemos oración por oración, sino comunicamos más de una oración, ¿ya? Entonces, pensando en el signo lingüístico palabra, cuando las personas nombran, cuando las personas enuncian, ¿sí?, un signo lingüístico, obviamente este signo lingüístico que está siendo articulado por los hablantes evoca en la mente de los oyentes, en la mente de la comunidad que maneja el mismo código, evoca pues una representación mental, ¿ya? Evoca una representación mental. Veamos un término como silla. Silla en el español tiene un significado para nosotros. Cuando decimos silla, nos imaginamos un tipo de, ¿no? Algunos dirán, es un mueble, pues, ¿no? Es un mueble que se emplea en la sala, básicamente, perdón, en el comedor, básicamente. Eso no quita el hecho de que hay otros ambientes, otros espacios en los que también podemos observar sillas. Es un mueble que sirve para sentarse y bueno, la silla tiene un respaldar. Si no tuviese respaldar, no sería silla. Podría ser un banco, un tipo de asiento, podría ser otro tipo, ¿no? Otro tipo de asiento en todo caso. Sabemos que silla es un objeto, específicamente un mueble que sirve para sentarse, que tiene un respaldar y que tiene pues patas o una base, un soporte, ¿no es cierto? Ahora, la cantidad de patas de la silla varía, la cantidad de el material del que se ha hecho, ¿no?, este objeto varía. Inclusive se puede usar no tan solo en la sala, ¿no?, sino en otros ambientes. Entonces, hay ciertas características que van a estar muy ligadas al término silla. Y esas características figuran en la cabeza de los hablantes como conocimiento, ¿ya? Lo mismo que el nombre silla también figura en la cabeza de los hablantes. Entonces, la semántica estudia justamente ese tipo de signos y analiza, pues, indaga el significado de ese término mencionado, ¿no?, de esa expresión. Y además de indagar, averiguar el significado, pues, evalúa si el término silla tiene un solo significado en el español, o es que hay más de un significado para esa expresión, cuál es el origen de esa palabra.
Su significado ha variado desde que apareció la terminología o el vocablo silla en el español. Todo eso es estudiado por la semántica, ¿ya? El significado y las relaciones semánticas. Seguimos. Cuando hablamos de un estudio del significado, el estudio del significado del signo lingüístico, vamos a tener que mencionar, acompañando a la semántica como la ciencia del estudio del significado, los signos lingüísticos, el término lexicología y el término lexicografía. Estos dos términos aluden pues a ¿qué? A disciplinas científicas, disciplinas encargadas de estudiar la formación del léxico, la formación del vocabulario, ¿ya? La diferencia radica en que estas dos disciplinas se complementan. Una disciplina es más, está más orientada al estudio, a ver el origen, cómo funciona, cómo se formó esta palabra en este idioma, en este grupo lingüístico, o en las personas, en esta comunidad de hablantes, cómo se formó, cómo surgió esta palabra. Mientras que la lexicología, que es la parte aplicada, ¿no? Dentro del estudio lingüístico, la lexicología está orientada a tomar todos los datos sistematizados de la investigación lexicológica y organizar con estos datos, con esta información, organizar vocabularios, organizar diccionarios, organizar ¿no? un material consolidado de todos los términos estudiados. De eso se trata, ¿ya? La lexicología es definida como el arte de confeccionar diccionarios, ¿no? El arte de elaborar vocabularios, elaborar diccionarios, glosarios, etc. Esa es la diferencia entre la lexicología y la lexicografía, ¿ya? Aquí creo que ha habido, no sé si lo pueden visualizar, la información que corresponde a la cajita amarilla, esa información corresponde a la lexicología y la otra información corresponde a la lexicografía. Creo que ahí hay un error, ¿no? Los dos dicen lo mismo, me parece, ¿ya? Me disculpo por eso, ¿no? Entonces, la disciplina encargada de estudiar, de confeccionar diccionarios es la lexicografía. Ya voy a corregir eso. Lexicografía. Lexicografía. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos que decir aquí? Tenemos que decir lo siguiente. Lexicografías con diccionarios, ¿no? Sí, sí, ajá. Ahorita voy a actualizar, así es, diccionarios. Ahorita vuelvo a cargar, ¿ya? Entonces, para poder elaborar un diccionario, para poder elaborar un glosario, un vocabulario, se necesita previamente de la investigación lexicológica, ¿ya? El lexicólogo es el que hace esa constatación, evalúa el origen, ¿no? De cómo se han formado los vocablos en un determinado idioma, en una determinada cultura, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, ya está corregido ya. Por ejemplo, se habrán percatado ustedes de que en el ámbito, en el oficio de la zapatería hay ciertas palabras técnicas, hay ciertos tecnicismos. En el oficio, en el trabajo, en todo caso, en el oficio
En el arte de la cocina, por ejemplo, ¿sí? En el arte de la cocina hay términos particulares de ese ambiente, de esa profesión, ¿ya? Que surgen con un significado particular. Nuevamente, en el ámbito de los sistemas, la programación, hay ciertos términos, ¿no? Que son utilizados para expresar otras nociones, ¿no? Entonces, una palabra como, vamos a pensar en una palabra, una palabra como piel, por ejemplo. Una palabra como piel puede tener diferentes significados de acuerdo al oficio en el que este término esté utilizado. Pero también vemos que una palabra como, pensemos, una palabra como canasta, una palabra como, ¿qué podría ser? Un término como China, ¿no? El término China, un término, una expresión como, ¿qué podemos decir ahí? Expresiones que corresponden, no sé, a un repertorio, a una comunidad más reducida, ¿no? Que podría ser los pescadores, podría ser los presidiarios, podría ser las personas vinculadas al ámbito de las drogas, ¿no? También tienen ahí su propio vocabulario, su propio repertorio, ¿ya? Que deben ser estudiados, que deben ser estudiados. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta o comentario? Sí, disculpe, no comprendo bien. ¿El origen de la palabra en todo caso es lexicología o lexicografía? El origen. Lexicología. Lexicología tiene que ver con el estudio, el análisis, el procesamiento de la información. La lexicografía es una rama más técnica. Es el arte, ¿no? Por eso algunos le dicen que es el arte de confeccionar diccionarios, vocabularios, todo tipo de vocablo. Por eso es lexicografía, ¿no? ¿Ya? La parte técnica. La lexicología tiene que ver con la parte de la investigación, del estudio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ciencia, la observación, recopilación, planteamiento de hipótesis, ¿no? No sé si ustedes sabrán, bueno, dentro de cada etapa de la vida, cada época tiene, ¿no? En cada etapa o cada época, periodo, acontecen, hay unas palabras que fluyen, ¿no? En el lenguaje, que se crean con un significado particular. No sé si ustedes en el habla coloquial, la expresión estar aguja tiene un significado, o sea, el término aguja tiene un significado, ¿ya? Que obviamente se relaciona con la condición económica, ¿no? O sea, la escasez de recursos. Ahora, este término, por ejemplo, ha sufrido una variante, ¿no? Ahora para estar aguja también se utiliza, reemplaza por estar chihuán, ¿no? Entonces, obviamente ustedes conocen el origen de esa expresión, pero supongamos pues que pasen unos 20 años, ¿no? Va a ser más difícil, se va a oscurecer el origen de esa expresión. Entonces hay que hacer una investigación. Haciendo la investigación, pues nos vamos a poder dar cuenta de que esa expresión, pues, se acuña ¿no? A raíz de un comentario, de una declaración que hizo una persona cuyo apellido era así, ¿no? Y que hacía referencia a que el sueldo que recibía, pues, como congresista era insuficiente, ¿ya? Imagínense que a raíz de la coyuntura a raíz de esta corrupción y el destape de los videos, ¿no? Hablamos del segundo gobierno, después del segundo gobierno de Fujimori, ya cuando este renunció y todo esto, ya, o sea, pasaba esa época y salieron pues unos audios, ¿no? Y unos videos en los que se observaba
a políticos y a gente, algún tipo de persona influyente, reunida en la salita del CIN, recibiendo algún tipo de incentivo económico, qué sé yo. Entonces se hizo famoso en ese contexto, en esa situación se hizo famoso el término Vladivideo, ¿ya? Entonces la palabra Vladi, que viene de Vladimiro, ¿no es así? La palabra Vladi, que viene de Vladimiro, sufrió un acortamiento. Ustedes en la clase anterior ya trabajaron acortamiento, que es un proceso de formación de palabras, ¿no? De refrigeradora, refri, motocicleta, moto. De Vladimiro, Vladi. Y luego el término, después de sufrir un acortamiento, se gramaticalizó. Tenía un comportamiento de prefijo, ¿no? Vladivideo, Vladipolo, Vladiaudios, ¿ya? No sé si me siguen la hilación de lo que estoy explicando en torno a la investigación respecto a la formación del léxico. En la actualidad, en la coyuntura política que vivimos, pues, así como Vladivideos, Vladiaudios, ¿no? También hay otro término, ¿no? Los Castillo Lovers, ¿no es así? Entonces, se dan cuenta de que el lenguaje está en constante, ¿no? O sea, la lengua en todo caso, haciendo alusión al español, la lengua está en ese proceso pues dinámico de recreación y creación y surge cualquier fenómeno, cualquier coyuntura y se crean palabras, ¿no? Hay también este término, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le decían? Que ya está registrado en el diccionario, ¿no? Al menos como un registro pues peruano, ¿no? El término cojudigno, ¿no? Imagínense cómo se crean palabras. ¿Y cojudigno qué es? Es un compuesto, ¿no? Formado por dos adjetivos. Y este coju es el acortamiento de cojudo, que se acuña a digno, pero tiene una explicación histórica, política, social. ¿Y a quiénes se les aplica? Entonces, ¿quién hace de toda esa investigación? Es el lexicólogo. O sea, la investigación lexicológica hace ese rastreo que busca las explicaciones sociales, culturales, explicaciones lingüísticas y extralingüísticas que justifican la formación del vocabulario, la creación de un vocabulario, ¿no? Del repertorio léxico. Cuando ya se hace el análisis, la recopilación de toda esta base de datos, de este vocabulario rico que surge de acuerdo a una coyuntura, a una época, ya se puede generar, confeccionar un diccionario, un vocabulario, ¿no? Y ahí ya entra a trabajar pues la rama de la lingüística encargada, aplicada a la confección y elaboración de diccionarios, llamada lexicografía. ¿Ya, muchachos? Entonces, es importante en el estudio, en la presentación del estudio de un estudio semántico, hacer referencia no tan solo a la semántica, sino también a la lexicología y lexicografía. Porque de una u otra manera, al estudiar la formación del léxico, tenemos que indagar por los procesos y también tenemos que indagar y buscar los significados. Entonces, ya en la rama lexicográfica, cuando se confeccionan pues diccionarios y vocabularios, ustedes han visto que hay un criterio para ordenar las palabras, ¿no? El criterio más usado, pero no es el único, es registrar, ordenar las palabras de acuerdo a la letra inicial, es decir, al orden alfabético. Después de ordenar las palabras de esa manera, lo primero que se hace debajo de cada entrada, de cada léxico, es escribir pues la etimología de la palabra. Si es que la palabra tiene su origen en otra lengua, se escribe la etimología de la palabra, luego la categoría gramatical de esa palabra. Aquí nos proporcionan un ejemplo. La palabra silla. El término silla es una palabra que tú puedes encontrar en un diccionario cualquiera, un diccionario pues estándar, ¿no? Y no especializado, porque también hay especializados para cada profesión o carrera. Entonces ahí la palabra silla va a tener una forma de presentarse seguida de la explicación o la información etimológica de dónde viene silla. Después de la información etimológica, pues está la categoría gramatical. Silla es un sustantivo femenino, por eso lleva F, ¿ya?
Si fuese de género ambiguo, llevaría, ¿no? Llevaría otro símbolo, ¿no? Que lo represente, ¿no? Por lo general, AMB, creo que es, ¿no? De ambiguo. Entonces, luego, después de la categoría gramatical, recién se introduce la definición de la palabra. Ahora, ustedes habrán fijado que las palabras en los diccionarios, si son polisémicas, aparece pues la siguiente acepción de la palabra, ¿no? Y si son homónimas, aparecen, no sé, pongamos el caso del mismo término silla, ¿ya? Silla 1 y silla 2. Y me dice silla 1 ¿qué significa? Y silla 2 ¿qué significa? Cuando las palabras son las mismas en cuanto a escritura, se enumeran en el diccionario, ¿no? Esta palabra con el significado 1 tiene, ¿no? Tiene de tales acepciones, con el significado 2 tiene de tales acepciones, ¿ya? Hablamos de palabras homónimas. Y ahí, así esa es la forma en la que se suele representar, se suelen ordenar las palabras cuando se confeccionan, se diseñan vocabularios, diccionarios. Haciendo mención a la semántica como estudio del significado de los signos lingüísticos y enfatizando en que un signo lingüístico es una palabra o una oración que hace referencia no tan solo al nombre, a la representación mental de fonemas que nombran pues ese fenómeno de la realidad y el significado asociado a esa secuencia de fonemas que lo nombran, vamos a ver que es importante abordar, definir qué es un signo, ¿ya? Un signo de manera general, para poder llegar al significado del signo lingüístico, que es estudiado por la semántica. En términos generales, un signo es algo que representa algo. Es un elemento que puede ser percibido y que hace referencia a algo distinto de él. ¿Algo distinto de él? Sí, por eso les decía, es algo que representa a algo distinto. Si yo les digo pelota, a usted, en la mente de ustedes se va a formar, pues, ¿no? Lo más rápido, lo más sencillo es que les digo pelota y en su mente ya ustedes tienen la fotografía mental, ¿no es cierto? Tienen la fotografía de una pelota, tienen la representación mental de una pelota. Pero también saben ustedes para qué sirve una pelota, es decir, contienen información respecto de su significado. Y también recuerdan pues el nombre, ¿no? Las propiedades de ese objeto. Entonces, eso es un signo lingüístico. La palabra pelota es un signo lingüístico. Es un tipo de signo. ¿Es el único? No, hay otro tipo de signos, ¿ya? Entonces, ese elemento perceptible que hace referencia a algo distinto de sí mismo puede ser un ícono, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo. Cuando ustedes van a los servicios higiénicos, están en un centro comercial, están en un restaurante, en algún lugar público, si quieren ir a los servicios higiénicos, se van a guiar, por lo general, con este tipo de representación, ¿no? Esta representación icónica de lo que sería, pues, un hombre y de lo que sería una mujer. Si ustedes ven este signo en una puerta, dirán que es el baño de varones. ¿No es así? Si ustedes ven este signo, dirán que el baño es de varones o el servicio higiénico es para varones. Si ustedes ven este signo, ¿qué harán? Inferirán pues que la puerta donde está este dibujo nos quiere indicar que el lugar, el espacio, el servicio higiénico es para mujeres. Entonces, estos dibujos que representan a un hombre y una mujer, y por ejemplo, pegados en un baño público,
nos pueden ayudar a qué? A informarnos, ¿no? A informarnos sobre la realidad. Yo no puedo decir que eso sea, yo no puedo decir que esto sea un hombre. O sea, no es un hombre, es la representación de lo que tendría un varón, ¿no? Entonces, cabeza. Los seres humanos tienen cabeza. Tienen brazos, tienen pies, tienen tronco, ¿no es así? Pero aquí, pues, por la forma, por los trazos, los trazos rectos, distintos de, no sé, unos trazos curvos, o de repente por ahí qué cosa es un vestido, qué sé yo, bueno, ya. Hay ciertas características, pues, que guardan algún tipo de relación con aquel elemento de la realidad que está siendo representado. ¿Ya? Hay algún tipo de relación. Por eso se dice aquí que el icono, el signo icono o el signo icónico es el que se parece o guarda algún tipo de relación natural, ya sea por las características, ¿sí? Con el elemento al que representa. O sea, este de acá, este dibujo guarda relación con el elemento al que representa. ¿A qué elemento está representando? Bueno, la apariencia, la figura de un hombre. El dibujito o el icono de la derecha representa pues a lo que sería una mujer, ¿ya? Entonces, esa es la característica de un signo de carácter icónico. ¿Es un elemento perceptible? Claro, porque estamos viendo ahí la representación. ¿Es un elemento perceptible? Sí. ¿Se parece al elemento, al objeto de la realidad representado? Sí, sí se parece. En algo se parece. Guarda algún tipo de relación visual, ¿ya? Índice. El índice es otro signo, es otro signo. Y la característica de este elemento perceptible llamado índice, su característica es la siguiente. El índice guarda una relación con la realidad a la que representa. Por lo general, esa relación que guarda con la realidad es una relación de causa-efecto, ¿ya? Si ustedes están, por ejemplo, a ver, déjenme ver el nombre de algunos de ustedes. Vamos a ver. Supongamos que Astrid está limpiando su habitación, ¿ya? Astrid está trapeando su habitación. Y de pronto, ella deja abierta la puerta de su habitación, ya terminó de limpiar, de trapear, de asear, y de pronto salió un momento, de ahí cuando regresa, ve qué cosa, ve que la lámpara de su velador está en el piso, ve que le faltan algunas hojas a su cuaderno, no sé. Por ahí desapareció, no sé, un sándwich que dejó en alguna parte, ¿no? de la habitación, ¿no? En el punto exacto donde lo había dejado, desapareció. Obviamente su compañera va a querer saber dónde está, ¿no? Aquello que desapareció, cómo fue que se rompió esa hoja, se arrancó la hoja de su cuaderno. ¿Quién, quién ingresó, quién alteró, quién botó esta lámpara, ¿no? de su velador? ¿Quién habrá sido? Y bueno, resulta que su compañera es hija única, sus papás trabajan desde temprano y llegan por la noche. O sea, ni pensar que ha sido alguien de su hogar, porque eso ocurrió cuando ella estaba en la casa y ella observó que nadie había ingresado, solo que ella estaba donde salió de la habitación a la sala. Pero resulta que su compañera Astrid tiene un gato, imagínense. Lo más razonable es pensar que el gato ha sido, pero ¿cómo tiene que encontrar alguna pista, ¿no? Para poder confirmar eso? Y resulta que Astrid ve huellitas, ¿no? De las patitas del gato.
Y justamente las huellitas van de la puerta, donde está su cama, de ahí a donde está el velador, de ahí hacia donde estaba su sándwich, y luego las huellitas desaparecen detrás del closet, ¿no? Al interior del closet. Y descubre que está su gata ahí comiéndose pues el sándwich de jamón que dejó en algún lugar de la habitación. Entonces, imagínense, los indicios, ¿no? Ella, para poder hallar al culpable, su compañera tuvo que evaluar, observar algunos indicios, algunos indicadores, ¿no? Algunos signos dejados por la persona, la cosa, no lo sé, que ingresó y que dejó el desorden en su habitación. Y justamente los signos, perdón, de carácter, de carácter que corresponden al carácter de un índice, o los signos índice, por así decirlo, son aquellos que representan a un fenómeno, ¿sí? Reemplazan a un fenómeno, a un elemento de la realidad, ¿sí? Lo reemplazan y guardan una relación de causa-efecto con ese fenómeno o ese objeto de la realidad al cual están reemplazando. Esa es la característica del índice, ¿ya? Por eso es muy importante, índice o indicio, por si acaso, ya tómenlo como sinónimo. Entonces, las huellas son un tipo de indicio, pero además de las huellas hay otros indicios, ¿ya? Quiero que piensen en otros indicios y que reflexionen en esto, que la relación entre el signo de carácter índice o indicio guarda, guarda algún tipo de parecido o de relación lógica pues con ese elemento de la realidad al cual está reemplazando, ¿ya? O, claro, el que está representando en todo caso. Otro signo es el índice, perdón, el símbolo. Otro signo, otro sistema de representación de la realidad u otro elemento que representa la realidad, que sustituye ese elemento de la realidad, es el símbolo, ¿ya? El símbolo es un signo que a diferencia del icono o a diferencia del índice, el símbolo no se relaciona con el objeto al que está representando, ¿ya? De los tres signos, el símbolo es aquel signo que no se relaciona con el elemento de la realidad al cual está representando, ¿ya? Ahora, la relación entre ese signo simbólico y el elemento de la realidad al cual está representando es una relación convencional. Es decir, que el equipo, el grupo de hablantes, el grupo de miembros de la comunidad ha decidido que tal signo represente a tal realidad y toda la comunidad lo dio por aceptado, ¿ya? Eso significa que el signo guarde una relación de arbitrariedad, que la relación entre el signo y el objeto representado es principalmente una relación de tipo convencional, ¿ya? Producto de un acuerdo social, de un pacto social. Ejemplo, aquí proponen que las alianzas matrimoniales, los aros matrimoniales, los aros empleados, ¿no? Que emplean una pareja cuando ¿cómo decimos? Cuando el sacerdote o el ministro o cuando el representante municipal dice, pues, ¿no? Para continuar con la ceremonia, ¿no? Acepta, tal, acepta, ya, le colocan a los aritos, ¿no? Esas alianzas significan que la pareja ha hecho pues un acuerdo, ¿no? Y el recordatorio de su acuerdo es ese anillo.
Entonces la pareja cada vez que tiene problemas, dificultades, va a ver su anillo y eso le va a recordar qué cosa, que ha hecho un pacto al contraer el matrimonio, ¿ya? Un compromiso. Obviamente eso es una convención. Que los anillos, los aros de boda representen el matrimonio es una convención, es un acuerdo, ¿ya? Pero no hay una relación natural, una relación, ¿no? No hay un parecido entre el elemento de la realidad y el signo que está representando ese elemento, no. No hay eso, ¿ya? A diferencia, claro, a diferencia de los dos signos anteriores. Entonces, muchachos, ¿qué estamos viendo aquí? En el primer, ¿cómo decirlo? En la primera gráfica, aquí. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Es signo, lo que estoy indicando, ¿ya? Es signo, icono o indicio. A ver, disculpen que no. No sé si ustedes ven lo que estoy encerrando ahí de color verde. ¿Es signo, indicio o icono? A ver, escriban. A ver, voy a leer sus chats. Eso que está partido por la mitad, o sea, ¿no ven lo que encierra? ¿Alguien que pueda ver? ¿O nadie puede ver lo que estoy? Ay, no, ya me pasé. Lo de la izquierda, ya está. Dentro de eso es el sobre de un tipo de refresco, ¿no? Ya. En el sobre de ese refresco, lado izquierdo, ¿qué cosa está? ¿La fotografía de qué ven? Ya, más claro no puedo usar. ¿La fotografía de qué están viendo? Del lado izquierdo. Ya, eso es un icono. Muy bien, Adriana, es un icono. Del lado izquierdo, sí. Esa fotografía de la naranja es un icono. Ya, es un icono. ¿Se parece o no se parece a la naranja? ¿Ustedes qué dicen? Si se parece, pues porque es su foto, pues ya. Es un icono. Está representando la naranja. No es la naranja real. La naranja real es la que ustedes, pues, cuando la tienen en la mano, ¿no? La pueden oler, la pueden cortar, la pueden saborear. Pero eso de acá simplemente es una representación gráfica, ¿no? Visográfica, ¿ya? A ver, en la derecha, en el lado derecho, la imagen, ¿qué es? Icono, indicio o símbolo. Del lado derecho es un icono, ¿no? Ahora ya no es una naranja, ¿no? Es la imagen que representa ¿a qué? A un limón. ¿Se parece? Sí. ¿Es de esa forma? Sí. ¿Tiene ese color? Sí. ¿Tiene esa apariencia, su textura? Sí. Es un icono. Hay una relación de semejanza. Parecido. A ver aquí. Supongamos que ustedes están volando, ¿ya? Están volando con un avión o una avioneta. Están volando con un avión o una avioneta y de pronto ven ustedes, ¿no? En la parte alta, ¿no? Desde la parte alta, desde la ventana del avión pueden visualizar bastante humo, ¿no? Bastante humo de cierta parte después de un territorio. Bastante humo. Entonces ahí luego ven, obviamente cuando ustedes ven bastante humo en cierta parte del bosque, es imposible que piensen que alguien está haciendo, no sé, pollo a la leña, chancho a la caja china, qué sé yo, ¿no? Es difícil de pensar eso. Entonces, si ustedes ven humo en medio del bosque y es un humo, pues, lo que emana, no brota desproporcionadamente, lo más probable es que piensen que hay qué cosa, un incendio forestal. O sea, el humo es un indicio. Muy bien, Ariana. A diferencia del anterior, en las imágenes, ¿no? Veíamos de estas dos frutas representadas en todo caso. Ahí vemos que estas fotos son iconos. Pero aquí ya, en esta imagen, lo que se observa es un indicio. O sea, el humo, ¿no?
tomando en consideración el ejemplo de que ustedes estaban en el avión y desde la ventana del avión podían ver, ¿no?, en medio del bosque bastante humo, ¿no? Ah, y eso es un indicio, el humo, ¿ya? Si ustedes están en sus, se levantaron temprano, se fueron a correr, levantan los ojos al cielo y ven que el cielo tiene este aspecto. Si el cielo tiene este aspecto, ¿ustedes qué pueden inferir? Si el cielo tiene este aspecto, ¿qué podrían inferir? Que va a llover. Entonces, el cielo gris, con esas, ¿no? O el cielo con esas nubes grises, así, las nubes que tapan, ¿no?, que evitan que tú veas los rayos del sol. Ese de ahí es un icono, un indicio o un símbolo. Ese es un indicio de que va a llover. Posiblemente haya una, ¿no?, llueva. Y bastante, ¿no? ¿Qué es lo que ven aquí? A ver, cuéntenme. Claro, ustedes ven la foto de ¿qué son? Rayos. Si simplemente vemos la foto de rayos, podemos decir que es un icono, ¿no es así? Pero ahora, si les pongo en contexto esta información, a ver, imagínense, ¿cuándo fue esto? Fue hace como, hace medio año. Hace medio año fue esto. A las 5 o 6 de la mañana, ¿qué pasó en el firmamento? También salieron rayos, ¿no? ¿Ustedes los vieron o estaban durmiendo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de lo que pasó en Lima? Creo que fue hace medio año esto, ¿no? Ya. Pónganse en esa situación. En esa situación. Ustedes estaban a las 5 de la mañana, salieron a practicar deportes, a correr, qué sé yo, levantan los ojos al cielo porque había unos ruidos raros, extraños, y ven que en el cielo, ahí en el firmamento, hay unos rayos en Lima, rayos en Lima. Eso es un icono, ya, en esa circunstancia, ¿es un icono, un indicio o un símbolo? ¿Qué sería? Solo hay tres opciones: un icono, un símbolo o un indicio. Un icono, un indicio o un símbolo. Entendiendo que en el icono tiene que haber semejanza o parecido. Yo les he narrado la historia para que no piensen pues que no, que solo es la foto, ya les he contextualizado, he situado la historia. Ya saben ustedes las características de un icono, las características de un indicio, ¿no? El indicio es una representación de una parte de la realidad y la relación que hay ahí es una relación de causa-efecto. ¿Ya? Causa-efecto. Eso, muy bien, Nicole, muy bien. Eso es un indicio o índice. O sea, si ustedes recuerdan que estaban ese día a las 5 de la mañana y vieron que en el cielo, ¿no?, observaron unos rayos, es un indicio. Eso me indica que se está desarrollando una tormenta eléctrica, ¿ya? Lo que se vivió esa vez fue una tormenta eléctrica. Ya, muy bien. Ahora sí, lo que observan ustedes. ¿Qué están observando ahí? Si ustedes ven la manzanita mordida, ese gráfico de la manzana mordida, no se refiere a una manzana, ¿no? ¿A qué se refiere? Así es, María Fernanda, es un símbolo. Si yo solamente viese la manzana y digo, es una manzana, ese es ícono. Pero si tú sabes que esa manzana mordida representa a una empresa, a una compañía de tecnología, ¿y por qué? Pregúntale pues al creador, ¿por qué su representación fue una manzana mordida? Eso ya fue una convención, un acuerdo de él, se le ocurrió él eso. Eso ya es un símbolo. Ahí se comporta como un símbolo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué es AT&T, ¿no? O AT&T. AT&T, ¿no? Y es ahí, con esa forma de conectar.
y ese símbolo del círculo con sus dibujos y qué sé yo, o sea. AT&T, ¿qué cosa es? Es una empresa de telefonía, ¿no? Entonces ahí, obviamente eso, o por ejemplo el nombre Google, ¿no? Así de colores, significa algo para ustedes, ¿no? ¿Qué es Google? El nombre de un motor de búsqueda. AT&T, ¿qué cosa es? Una empresa de telefonía, ¿ya? Entonces lo que vemos aquí en algunos casos son marcas, ¿no? Marcas comerciales, íconos, logos. Entonces, si, escuchen, si el logo o si la gráfica, ¿no? Esa gráfica que están observando ustedes, guarda una relación de semejanza o parecido, es un ícono. Si la gráfica que están viendo no tiene una semejanza o un parecido con lo que está representando, eso es un símbolo. Si la gráfica que se está representando guarda una relación de causa-efecto con el objeto representado, eso será un índice o indicio. ¿Ya? Continuamos. Este símbolo, el yin-yang. Bueno, debería ser color negro y blanco, ¿no? Ese signo es un símbolo, un icono o un indicio. Es un símbolo. Por convención por convención ese círculo con, ¿no? esa simbología, esa gráfica, ¿no? Donde está uno de color blanco y otro debería ser color negro, ¿no? De esa manera. Bueno, es un símbolo, pues, que representa, pues, no sé, a ver, para los orientales, pero ¿qué orientales? Hay que también que ver, hay también que ver. A ver, no sé, para alguien, pues, que sea, asiático, representaría lo que es el bien y el mal, ¿no? Esa dualidad. La cruz. El significado de la cruz varía de una cultura a otra, ¿no es así? Varía de una cultura a otra. Para la tradición judio-cristiana, la cruz representa el sacrificio que hizo Jesucristo. Pero para los egipcios, ¿qué significa la cruz? ¿Mm? ¿Qué significará? Tiene otro significado, o sea, el significado ahí es convencional, el significado se explica por lo que aconteció ahí, ¿no? O sea, tiene su historia. Eso de ahí es un símbolo, ¿ya? No es que hay un parecido, o sea, que no hay un parecido entre el signo y el elemento de la realidad que está representado. No hay un parecido, ¿ya? Es convencional. Es como la manzana mordida que representa a Apple, ¿no? A la empresa de cómputo. La manzana mordida, ¿qué tiene que ver una manzana mordida con una empresa de cómputo? ¿Ya? Eso es ya un símbolo. Muy bien. Ahora nos concentramos en el signo lingüístico. El signo lingüístico. ¿Qué tipo de signo será el lingüístico? ¿Será icónico? ¿Será un índice o será un símbolo? Las palabras y las oraciones. Las palabras y las oraciones. ¿Qué tipo de signos son? ¿Ícono, indicio o símbolo? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Las palabras y las oraciones. ¿Serán ícono, símbolo o indicio? O índice. Solamente Estrella ha contestado. ¿Los demás? Muy bien. A ver. Los signos lingüísticos son símbolos, ¿ya?
Los signos lingüísticos son símbolos. Vamos a ver qué me dicen del signo lingüístico. Dice que es un tipo de signo compuesto por dos elementos, un significante y un significado. Vamos a ver las características del signo lingüístico. Dice que el signo lingüístico es de carácter biplánico. Biplánico en el sentido de que es una unidad formada por dos elementos, dos piezas que no se pueden separar. Las piezas, una de las piezas corresponde al plano del significante y la otra pieza corresponde al plano del significado. A eso se refiere cuando dice biplánico. Ahora, otra característica es que el signo lingüístico es doblemente articulado. ¿Qué significa que sea doblemente articulado? Significa que estos signos se pueden descomponer, se pueden desdoblar en significados y significantes. ¿Ya? Los signos lingüísticos se pueden descomponer o se pueden desdoblar en se pueden desdoblar en unidades de primera articulación y unidades de segunda articulación. Las unidades de primera articulación son los morfemas, ¿ya? Las unidades de primera articulación son los morfemas. Ustedes ya los trabajaron la sesión anterior. ¿Y cuáles son las unidades de segunda articulación? Las unidades de segunda articulación son los fonemas, ¿ya? Los fonemas son unidades de segunda articulación. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de, ¿no? Cuando decimos que el signo lingüístico es doblemente articulado. Cuando decimos que el signo lingüístico es arbitrario, se dice arbitrario porque no hay una explicación natural, lógica, entre el significado y el significante. ¿Va? No hay una explicación natural, una justificación que diga por qué este significado, por qué esta representación mental tiene este nombre, este significante, esta secuencia de fonemas. ¿Por qué? No, a veces no hay explicación. Y eso, cuando no hay una relación natural, una relación, pues, justifique la unión de un significado con un significante, estamos hablando del carácter arbitrario en el signo lingüístico. Y justamente esto se complementa con el hecho siguiente. No habrá ninguna relación natural entre significado y significante, pero sí quiénes son los que asignan un nombre, quiénes son los que nombran. Finalmente, ¿quién nombra la realidad? Quien nombra la realidad y a todos sus fenómenos es el hombre. El ser humano nombra la realidad. ¿Ya? La comunidad le asigna una denominación, le asigna un valor. Entonces, estamos hablando justamente del carácter convencional. Es la comunidad la que acuerda qué nombre, cómo se les debe llamar a las cosas del mundo. ¿Verdad? Finalmente, el rasgo mutable o inmutable del signo lingüístico. El signo lingüístico es una palabra, es una oración. Cuando les expliqué, cuando les estaba mencionando de la evolución del léxico, les hablaba de la palabra vladivideos. ¿Ustedes han escuchado el término petroaudios? Los petroaudios. ¿O han escuchado el término vacunagate? ¿Escucharon? Son términos nuevos, ¿no? Que surgen a raíz de en esta coyuntura de la pandemia en el Perú. La vacunagates, los petroaudios, los vladivideos, los castillo lover, ¿qué más decían ahí? ¿Qué otros términos?
Fujitrol. ¿Han escuchado el compuesto fujitrol? Fujitrol es un compuesto formado por Fuji, que es la forma acortada de el apellido Fujimori, un apellido muy conocido en el Perú, conocido no por lo común, sino por el caso, pues, ¿no? De este expresidente condenado por ciertos crímenes y de su familia. El nombre Fujimori se acortó a Fuji y a esa forma cortada o sea, prácticamente esta forma cortada se gramaticalizó, ¿no? Y pareciera que es un prefijo, porque tenemos fujitrol, luego dicen que fuji, ¿cómo les llaman? Hay varias palabras creadas con el, ¿no? Con el término fuji, que se prefija, ¿no? A algunas palabras. Bueno, el más común es fujitrol y bueno, la palabra troll que no es castellana, ¿no es cierto? A ver, alguien que me escriba ahí troll, ¿qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué es un troll? Porque de ahí surgió en el castellano trolear, es un neologismo, trolear. Luego castiburro, ¿no? Mire, castiburro. Cualquiera diría castiburro, ¿qué será castiburro? De casto, puede ser un burro casto, no, casti, es como Fujimori, Fuji, Castillo, casti. Se acorta, ¿no? Se acortaba el apellido y se añade a otra palabra para usarse despectivamente, ¿no? Así como Fujitrol para designarse despectivamente, calificar, ¿no? A cierta persona con ciertas ideas, cierta tendencia. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde quiero ir, muchachos? Yo quiero ir a lo siguiente. Esa terminología no existía hace 30 años, 40 años no existía, ¿no? Hace 15 años no existía. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora Castiburro y Fujitrol son signos lingüísticos, ¿no es así? Son signos lingüísticos. Entonces, ¿por qué son signos lingüísticos? Porque tienen un significado para nosotros, al menos para los peruanos, tienen un significado. Y eso significa que el significante Fujitrol, ¿sí? Evoca en la mente de los hablantes ciertas características que se aplican a cierto tipo de personas. ¿No es así? El otro término también. Y eso evidencia que el signo lingüístico o sea, con el paso del tiempo, los signos lingüísticos pueden surgir signos lingüísticos e inclusive el significado original puede cambiar. Para que ocurra el cambio, ¿sí? El cambio de significado o que un significado cambie de significante, tiene que pasar tiempo. Cuando hacemos alusión al rasgo inmutable del signo lingüístico, inmutable quiere decir que no cambia. Es decir, el significante no cambia y el significado no cambia. Claro, no cambia de manera sincrónica, pero sí cambia con el paso del tiempo, ¿ya? El signo lingüístico es inmutable si se hace el análisis sincrónico en el aquí y en el ahora. El signo lingüístico es mutable, cambiante, si se hace el análisis a través del tiempo. O sea, si hacemos un estudio al cual llamaríamos un estudio de cambio lingüístico, un estudio diacrónico. ¿Ya? ¿Alguien había levantado la mano o no? Estaba probando nada más. Profesora, hay preguntas en el chat, creo. A ver. Ah, ya, ¿qué proceso de formación ha seguido? A ver. No. A ver, ¿qué podría ser? No, No, es composición. Es composición. Dariana, Nicole, Dariana, tu última pregunta, tiene rasgos de composición. Lo que dice Eduardo Armando también es composición.
Todavía. Lo que dice Adriana Alexandra, todavía, ¿no? Todavía es composición. Sino que en la composición no siempre se va a conservar la primera palabra íntegra, ¿no? Si yo tengo bocacalle, sí, en bocacalle, boca se mantiene íntegra sin cambios, pero si tengo blanquirrojo, en blanquirrojo ya el adjetivo blanco ya se modificó, ¿no? ¿Qué otra palabra? En hazme reír todavía las palabras se conservan, pero hay otros tipos de compuestos en los cuales la primera palabra sufre ciertos cambios, ciertas modificaciones, por si acaso. Ya. Uy, ¿qué pasó? Qué raro. Ah, muy bien. Ya, continuamos. A ver, aquí ya estamos hablando de los tipos de signos en general. Eran 3 tipos de signos. Y el signo lingüístico, o sea, las palabras y las oraciones en una lengua determinada son signos de carácter simbólicos, son signos lingüísticos. Y la característica es que el signo lingüístico se relaciona de manera arbitraria con el elemento de la realidad al cual está representando, ¿ya? Y tienen una serie de características que nos permiten, ¿no?, observar, pues, básicamente el signo lingüístico, al interior del signo lingüístico, la relación entre significado y significante no tiene una motivación natural, ¿ya? Ahora, ojito, en todas las lenguas del mundo existen las onomatopeyas, ¿ya? ¿Qué pasa con los términos onomatopéyicos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con las onomatopeyas? En el español o en cualquier lengua, las onomatopeyas pues son expresiones, pues, ¿no? Son palabras que se forman, son palabras en cualquier idioma que surgen por imitación, básicamente sonora, ¿no es cierto? Son palabras que en cualquier idioma surgen por imitación sonora, ¿no?, del fenómeno al que están representando. Hablamos de un término para referirse al sonido que emiten los pollos, por ejemplo, el sonido que emiten los patos, el sonido que emiten las gallinas, el que emiten los perros, el sonido. Entonces, ¿qué sucede? Las palabras onomatopéyicas son signos lingüísticos, pero no son signos de carácter simbólico. Los términos onomatopéyicos, por guardar una relación, más que nada una semejanza acústica, ¿sí? Por guardar una semejanza acústica con el fenómeno sonoro al cual están representando, son signos lingüísticos de carácter icónico, ¿ya? Escribo acá, por favor, voy a escribir aquí. Las onomatopeyas son signos lingüísticos. Ahí no, disculpen que no me sale la simbología, la clave para añadirle la diéresis, ya. Son signos lingüísticos. Las onomatopeyas son signos lingüísticos de carácter no simbólico, sino de carácter icónico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos pues de... Si le pregunto a un niño americano, ¿qué sonido, no? ¿Qué sonido qué sonido hace el perro? El niño te va a decir, ¿no? Acá en Perú el niño te dice, el sonido que emite el perro, el canto del perro, qué sé yo, es guau guau, ¿no? Acá decimos guau guau, ¿ya? Guau guau. Para un niño americano, el sonido, perdón, del perro
El niño americano le dirá, ¿no? Un bebé le dirá, wof, 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 wof. ¿Ya? Entonces, obviamente, con el filtro de la gramática de su lengua, con el filtro del fonológico de su lengua, igual todos van a tratar de representar el sonido, van a tratar de representar el sonido que emiten los animales, pero esa representación es por imitación. Hay una semejanza fónica, ¿ya? Entonces, los signos lingüísticos onomatopeyas o onomatopéyicos son de carácter icónico. Son los únicos. Los demás son símbolos, por si acaso. Muy bien, actividad 1. A ver, la caricatura. La caricatura, a ver, de un político. ¿Qué es? ¿Qué es la caricatura de un político? A ver, por el chat pueden escribir. Ya, la caricatura de un político es un icono, se parece, claro. Ahora vamos con B, el color verde del semáforo. ¿Qué será el color verde? Porque el semáforo cuando enciende el color verde significa algo, el color amarillo tiene otro significado. Es un símbolo, ¿no? ¿Qué significa el verde? Si el verde está frente a tus ojos, significa que tú como transeúnte puedes cruzar la pista, ¿no es así? Puedes cruzar, puedes transitar. ¿Y qué relación hay entre el verde? ¿Por qué cuando el color, la luz roja se enciende, la luz roja que está frente a ti como peatón se enciende, ¿por qué tú no puedes cruzar? Tú me dirás, porque rojo peligro, pero ¿quién, o sea, cuál es la justificación para que el rojo sea peligro? O sea, ahí hay más una relación de tipo convencional, ¿no? Hay un acuerdo, o sea, pero no hay una explicación natural, ¿no? Ese es un símbolo, ¿ya? Es un símbolo. Ya por si acaso. Amarillo, ¿qué es el amarillo? Espera, tenga cuidado, precaución, pero en dónde, o sea, cuál es la explicación, la justificación para que tener cuidado o bajar la velocidad significa amarillo? O sea, no. Esa escala de colores es un acuerdo, es una convención, ¿no? Es símbolo. La paloma de la paz, la paloma blanca, ¿por qué representa la paz? ¿Por qué la paz es negra? Perdón, ¿por qué la paz es blanca y no es negra? Es una convención, ¿no es cierto? Ya, ese es símbolo. La paloma que representa la paz, eso es un símbolo. Es una convención, pues no hay una relación de causa-efecto ni de otro tipo. La palabra miau, es una onomatopeya, ¿no es cierto? Y si es una onomatopeya, ¿qué será? Un ícono, ¿ya? Abajo, a ver, 2. Dice, ¿qué alternativa define mejor la arbitrariedad del signo lingüístico? A ver, ¿las palabras cambian en forma o función diacrónicamente? Sí, las palabras cambian diacrónicamente, quiere decir a través del tiempo, sí, evolucionan. Sí, pero ese no es un rasgo de la arbitrariedad, ese es un cambio, ese es un rasgo del signo como mutable, el rasgo mutable del signo lingüístico. La B, las personas acuerdan tácitamente el uso de signos lingüísticos si la comunidad acuerda, ¿no? Cuándo escoger un significante para un determinado significado, eso hace alusión al rasgo, ¿a qué rasgo del signo lingüístico? Al rasgo convencional, descartado. Quieren el rasgo de la arbitrariedad. C. No existe una relación entre significantes y significado. ¿Esa podría ser? Así es, Nicole. Nicole ya me dio la respuesta. La D. ¿Los signos lingüísticos pueden segmentarse de dos formas? Los signos lingüísticos pueden segmentarse de dos formas. O sea, de dos formas sí. Se pueden segmentar morfológicamente y fonológicamente. Ese es un rasgo, una característica. ¿De qué tipo o a qué categoría? Corresponde a la característica doblemente articulado, ¿no? Unidades de primera articulación y de segunda articulación. Entonces la clave es la C. Por lo tanto, aquí están las respuestas. ¿Ya? Ahí están las respuestas, jóvenes. ¿Ya las vieron? Seguimos, ¿ya?
Habíamos dicho que la semántica es el estudio del significado del signo lingüístico, ¿ya? Estudia el significado de los signos lingüísticos y también las relaciones de significado. ¿Qué es el significado, entonces? El significado es el conjunto de rasgos que definen a una palabra. El conjunto de rasgos que definen a una palabra. Ese es el significado, ¿ya? Conjunto de rasgos que definen a una palabra. La palabra mesa, ¿sí? Es un signo lingüístico. La palabra mesa tiene el significante mesa. Y tiene el siguiente significado. Mueble compuesto de una tabla lisa sostenida por patas. Mueble compuesto de una tabla, ¿sí? O de un plano liso sostenido por unas patas. Eso es mesa. Nosotros sabemos que la mesa puede ser de diversos colores, diversos materiales. Pues la mesa puede tener una pata, puede tener 2 patas, 3, 4 patas, dependiendo del diseño. ¿Ya? Entonces, las características de mesa, mueble. ¿Qué más? Mueble con una tabla lisa. Mueble con una tabla lisa sostenida por patas. Ahí hay 3 características. Esas 3 características integran lo que sería el significado del significante mesa. ¿Ya? Este significado como conjunto de rasgos que definen a una palabra, ¿sí? Rasgos significativos, me permite ya hacer la diferencia entre significado denotativo y significado connotativo, ¿ya? El significado denotativo puede entenderse como denotativo, como literal, ¿ya? El significado literal. Ahora está de moda esa palabra, ¿no? Literal, no sé, yo no sabía, pero viendo ahí los programas cómicos me enteré de que esa palabra está de moda, ¿no? Literal. Dices, ¿por qué dicen así? Yo no sé, a veces yo estoy anticuada, ¿no? No me pongo al tanto de los nuevos, de los nuevos términos que surgen. Tengo que un poquito ver ahí, como no tengo TV, tengo que actualizarme ahí. Ya. Entonces, el significado denotativo es literal, ¿ya? Es el conjunto de rasgos definitorios ¿no? de una palabra, y esos rasgos definitorios guardan una relación directa con el objeto representado, mientras que el significado connotativo es un significado más de tipo figurativo, ¿ya? O sea, el significado connotativo ya alude a la interpretación. El significado connotativo ya alude a la interpretación. Entonces, la palabra mano literalmente se refiere a ¿qué? A una parte de las extremidades superiores del cuerpo. Mano se refiere a una parte de las extremidades superiores del cuerpo. Y esa parte de las extremidades superiores termina en dedos. Eso es mano, significado literal. Pero la palabra mano, el término mano, puede adquirir más de un significado de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación. Entonces, la palabra mano en llevó una mano de plátanos, o la palabra mano en oye, Lucero, por favor, dame una mano. O la palabra mano, ¿no? Mi novio vino a pedir mi mano. Ahí esas palabras, mejor dicho, esos contextos para la palabra mano, hacen que la palabra mano modifique su significado original. Hacen que la palabra mano adquiera otros rasgos semánticos,
¿ya? De tal manera que la palabra mano original amplió su significado y han surgido pues algunas acepciones, ¿no? De mano, para saber en qué contexto se emplea la palabra mano y para poder saber su significado, ¿ya? Entonces a la izquierda, significado literal, denotativo; a la derecha, significado figurativo, interpretativo, ¿no? En este caso del término mano. Muy bien. ¿De qué depende? ¿De qué depende la fijación? ¿De qué depende también el cambio, la modificación de significado? La construcción y modificación del significado va a depender ¿de qué? Del contexto y de la situación, ¿ya? ¿Qué es el contexto? El contexto se refiere a el conjunto de palabras que rodean al signo lingüístico o al término del cual queremos interpretar su significado, ¿ya? Es el conjunto de palabras que ayudan, pues, a interpretar el significado del signo lingüístico en mención. La situación. La situación es el conjunto de elementos extralingüísticos. El conjunto de elementos extralingüísticos que ayudan a interpretar el significado de una palabra o expresión. Entonces, contexto y situación son aspectos o son factores que influyen en el significado de las palabras, ¿ya? Vamos a ver cómo el contexto ayuda a que se amplíe el significado de la palabra. Vamos a leer esa oración. Yair. Yair te espera al frente de la casa. En la expresión Yair te espera al frente de la casa, yo jamás podría imaginarme que la palabra frente se refiere pues a la parte superior de mi rostro. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay confusión? En la expresión Yair, te espero al frente de mi casa, Yair te espera al frente de mi casa, en esa expresión, la palabra frente no genera confusión. Sabemos que frente se refiere a una ubicación, no se refiere a la parte superior de la cara. No hay confusión ahí. Las palabras de azul, las palabras de azul que rodean al término frente ayudan a precisar el significado de ese vocablo, de esa palabra frente, ¿ya? El contexto es el conjunto de palabras que rodean al término del cual tú quieres precisar su significado. Ahora vamos al ejemplo de situación. La situación, habíamos dicho que es el conjunto de elementos extralingüísticos que ayudan a interpretar el significado de las palabras. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Yair la espera al frente de su casa. Yair la espera al frente de su casa. En esa oración, Yair la espera al frente de su casa, la palabra de la cual queremos precisar el significado es la palabra su, que es un determinante posesivo, singular. La palabra su, en este contexto, es ambigua. Cuando decimos su casa, o cuando decimos Yair la espera al frente de su casa, ahí el término su, en esa posición, me genera dificultades para saber la casa de quién, la casa de ella o la casa de Yair. Yair le espera al frente de su casa. ¿Al frente de la casa de quién? ¿De la casa de él, de Yair, o al frente de la casa de ella? Como ahí yo no puedo saber al frente de qué casa o de la casa de quién me están hablando, o sea, el contexto, el conjunto de palabras no me ayuda a mí a precisar
de quién es la casa. Como no me ayuda a precisar de quién es la casa, el significado de su, yo tengo que apoyarme en información circunstancial, información externa a lo lingüístico. Esa información es la situación, ¿ya? La situación me va a ayudar a precisar la casa de quién es. Muy bien, actividad 2. Identifique la clase de significado para cada enunciado. A ver, le dolía el corazón y la espalda. El significado de la palabra corazón o de la palabra espalda ahí es denotativo o connotativo. Solo hay dos tipos de significado estudiados, denotativo o connotativo. Ya, muy bien, Anaika, denotativo, muy bien, Estrella y Diana. B, habló con el corazón a sus hijos. La palabra corazón en B, ¿tiene un significado denotativo o connotativo? A ver, corazón y la B, connotativo. C, el hombre se quedó frío al oír la noticia. La palabra frío, ¿tiene significado denotativo o connotativo? Se quedó frío, lo dice en sentido figurado, ¿no? Es connotativo, muy bien. D, ahora me prepararé una infusión fría. Una infusión fría, un té frío, un mate frío. Ahí, por ejemplo, fría se refiere a que bajo de temperatura, ¿no? Es significado denotativo. O sea, literal. En la 2, ¿cuál es el factor que determina el significado de los siguientes enunciados? A ver. Cuando puse el reloj en la caja, se rompió. Cuando puse el reloj en la caja, se rompió. Se rompió. ¿Ese C a quién se refiere? ¿Se refiere al reloj? ¿Se refiere a la caja o se refiere a otro elemento? Ahí, para poder precisar el significado de C, si es confuso y si las palabras no me alcanzan, ¿qué tipo, en todo caso, de factor es el que se necesita para la 2A? Escriban ahí. Para la 2B, de niño solía decir mentiras blancas. Ahí la palabra blanca, entiendes tú que no se refiere a un color, porque está en el contexto de decir mentiras blancas, ¿no? Ahí la palabra blanca tiene otro significado y ese otro significado se puede desprender de la oración. A ver, en la C, el papá llevó al niño en su coche. El papá llevó al niño en su coche. La pregunta es, la palabra coche lleva un posesivo su. ¿A quién se refiere su coche? Su, ¿a quién se refiere? ¿El coche del niño lo puso en su cochecito y lo llevó? ¿O es que agarró al niño y lo puso en el coche del papá? Ahí, ¿qué tipo de información se necesita para precisar el significado? ¿Información contextual o situacional? ¿Ya? Última, su frente tiene líneas de expresión. La línea, ¿qué es una línea? A ver, vamos a ver, ¿qué es una línea? Es un trazo, ¿no? Pero ahí cuando decimos línea de expresión, eso sabemos que no se refiere a cualquier trazo, ¿no? Huellas, ¿no? En el caso de líneas de expresión se refiere a las huellas que deja ¿quién? ¿Huellas dónde? Huellas en la piel, ¿no es cierto? Ahí sí depende del contexto. Muy bien, chicos, así es. Vamos a ver las respuestas entonces. Entonces, le dolía el corazón, significado denotativo. Habló con el corazón a sus hijos, connotativo. Se quedó frío al oír la noticia, frío, connotativo. Le preparé una infusión fría, denotativo. Aquí dice, cuando puse el reloj en la caja se rompió. Ahí hay ambigüedad, ¿no? No sabemos qué cosa se rompió, la caja, el reloj u otra cosa. Ahí dependemos de la situación. Mentiras blancas, blancas aplicada a mentiras,
Se interpreta el significado gracias al contexto. El papá llevó al niño en su coche. ¿El coche de quién? Ahí hay ambigüedad sintáctica, no se sabe de quién era el coche. Eso es situación. Necesitamos de información extralingüística para poder saber el significado. Su frente tiene líneas de expresión. Bueno, líneas, en el contexto de líneas de expresión, sí tiene un significado. Ahí lo que apoyó, lo que ayudó fue el contexto. Muy bien. Ya vamos con la última parte. Habíamos dicho que la semántica estudia, se encarga de estudiar el significado de los signos lingüísticos y de estudiar las relaciones semánticas. La sinonimia es una relación semántica estudiada por esta disciplina, ¿ya? Entonces ya sabemos que los sinónimos son palabras cuya escritura es diferente, pero que sus significantes, ¿sí? Cuya escritura es diferente, o sea, se refiere también a ¿no? al significante, pero sus significados son semejantes, ¿ya? La forma, lo externo, es distinto, pero el contenido es semejante, es idéntico, es semejante. Aquí tenemos palabras como separación, ruptura y disolución. Separación, ruptura y disolución. De esos tres, podemos observar que hay elementos comunes, ¿no? Y que en algún contexto podríamos reemplazar separación por ruptura o por disolución, ¿ya? Caminar, andar y pasear son palabras que podrían ser utilizadas como sinónimos, pero no son iguales. La diferencia entre caminar, andar y pasear, ¿no? Obviamente el pasear se hace con un fin, con un objetivo, ¿no? Pero en el caso de caminar o el de andar, pues no hay un fin, un rumbo por ahí, no hay una intencionalidad conocida. Pero igual son palabras que en algún contexto pueden ser utilizadas como sinónimos. O sea, sus significados están muy cercanos, ¿no? Hay similitudes en los significados. Otros términos sinónimos son delicioso, exquisito y agradable. Esa es una relación de significación, ¿no? Una relación entre el significante y el significado. Significados parecidos, significados muy relacionados, parecidos, similares, y los significantes se escriben, pues se expresan diferente. Otro fenómeno semántico es la polisemia. Poli significa varios, ¿no? Y sema, significado. Entonces, la polisemia es una relación de significado, donde las palabras, ¿sí? Las palabras polisémicas, en común tienen el mismo origen, ¿ya? O ¿cómo decirlo? El origen de esas palabras es el mismo. Simplemente que esa palabra, de acuerdo a las circunstancias, a la situación, tuvo que sufrir ciertas modificaciones, ¿ya? En cuanto al significado, me refiero. Vemos pues la palabra columna. La palabra columna y la palabra pico. Columna, que inicialmente pues es el eje del neuroesqueleto, ¿no? La columna vertebral. Imagínense, tiene una función importante, ¿no? A eso se refiere columna. Pero el término columna también en un contexto pues es utilizado para referirse al soporte, ¿no? Al soporte dispuesto de manera vertical, ¿sí? De una construcción, de una habitación, de una casa.
Entonces, columna, que inicialmente tenía un solo significado, por su uso, por su aplicación, fue que columna fue ampliando su significado, ¿no? De tal manera que tenemos aquí dos palabras, ¿ya? Dos palabras que guardan sus significados, guardan relación. Los significantes es el mismo significante, tiene el mismo significante, sus significados son variados. Lo bueno es que entre un significado y otro, pese a que son variados, guardan similitudes, tienen el mismo origen. Mira, pico. Pico como la parte saliente de la cabeza de las aves. Fíjate en esta ave. La parte final, esa adaptación de la boca en las aves, ahí está el pico. La herramienta para cavar también se llama pico. La cúspide, la parte más alta de la montaña, se llama pico. Entonces, estos tres fenómenos, elementos de la realidad, tienen algo en común con respecto a pico, que termina en punta, ¿ya? Entonces, hay relación, entre las palabras polisémicas hay relación al interior del significado. En el caso de la homonimia, no, ¿ya? En el caso de la homonimia, no hay relación de significados. Las palabras homónimas, homo, igual, sí, ónimos, nombre, palabras que tienen igual nombre, solamente en eso coinciden. Su significante es el mismo, pero sus significados son distintos y además de ser distintos, los significados no comparten la misma etimología, no tienen el mismo origen, ¿ya? Sus orígenes son diferentes, sus etimologías son diferentes de estas palabras. Fíjate aquí a la derecha tenemos, a ver qué palabra, sobre, la palabra sobre. La palabra sobre puede ser sobre como envoltorio, ¿no es cierto? Otro puede ser sobre como ubicación y ya sería una preposición. Entonces, las palabras sobre y sobre son palabras homónimas, tienen el mismo nombre, pero una de esas homónimas funciona como sustantivo y la otra funciona como preposición. Las palabras bello, bello con V y bello con B, se pronuncian igual. O sea, su significante es el mismo. Obviamente en la escritura sabemos que bello de belleza y el otro bello viene de qué? De sustantivo, pues, ¿no? Y se refiere a esos a esas vellosidades, a esos pelos, pues, ¿no? Que cubren la piel, que protegen la piel, qué sé yo. Y que en unos es más extenso o largo que otros, o más tupido. Entonces tenemos bello como sustantivo y bello como adjetivo. Son palabras homónimas. Entre sobre y sobre, las palabras homónimas además son homógrafas porque se escriben igual. En cambio, entre bello y bello, según este ejemplo que estamos viendo, además de ser homónimas parciales, también son homófonas. Las homófonas son palabras homónimas, son palabras que tienen la misma pronunciación, pero su escritura es distinta. ¿Ya? Cuando las palabras homónimas pertenecen a la misma categoría gramatical, ese es el segundo caso, con llama, ¿no? Llama del verbo llamar, llama, nombre, ¿no? El nombre de ese tipo de animal, o llama de flama, fuego. Imagínense, tenemos llama como sustantivo y llama como también sustantivo. El animal y el fuego.
Los dos. Tienen la misma categoría. Los dos son sustantivos. Entonces, vamos a decir que son homónimos absolutos. ¿Por qué? Porque comparten la misma categoría. ¿Ya? Y así sucede con otras palabras también, ¿no? Como es el caso de la palabra ojear. Ojear con H y ojear sin H. Los dos son verbos, pero tienen significados o tienen etimologías distintas. El último grupo de homónimos son palabras, bueno, el último grupo de palabras homónimas se observa en verbos conjugados, ¿ya? Fíjate aquí. A ver, la palabra nadaron en el Amazonas. Cuando decimos nadaron en el Amazonas, el término nadaron puede referirse a quién. Nadaron puede referirse a este de aquí. A ver, ya para terminar. Nadaron en el Amazonas. ¿Se puede referir a quién? A ellas o ellos, ¿sí? Nadaron, donde la raíz es nats y aron es el amalgama, ¿ya? Se puede referir ¿no? Podemos decir que el verbo nadaron está conjugado en tercera persona plural, tiempo pasado. O también podemos referirnos a ustedes. Si nos referimos a ustedes, ¿no? Quiere decir que el verbo es nat, raíz, y aron, amalgama. Entonces, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que la terminación aron, el amalgama aron, puede significar segunda persona plural, tiempo pasado, o puede significar después de tercera persona plural, tiempo pasado, podría ser segunda persona plural, tiempo pasado. ¿Ya? O sea, estamos viendo que el verbo nadar en ambas conjugaciones, la raíz es la misma. El significado es el mismo. La conjugación verbal aron es el motivo de la homonimia, ¿ya? Esta conjugación verbal aron es el motivo de esa homonimia. ¿Qué pasó? Es el motivo de la homonimia. Porque este aron puede referirse a la tercera persona o a la segunda persona. Y ahí, justamente ahí, está este fenómeno semántico. Finalmente, bueno, faltan todavía dos. Sí, dime. ¿La homonimia está dentro de la polisemia o son categorías distintas? Son diferentes. En la homonimia, las palabras que tienen la misma escritura o misma escritura y pronunciación, sus significados son distintos y no tienen el mismo origen. Sus significados no tienen ningún vínculo, no guardan ninguna relación. En la polisemia, las palabras tienen el mismo significante, el mismo nombre, la misma escritura, siempre. Los significados son distintos, pero conservan, todas las palabras polisémicas conservan el significante base. O sea, tienen el mismo origen en cuanto al significado. Si nosotros analizamos la palabra polisémica o las palabras polisémicas, vamos a ver que tuvieron un mismo origen. Proceden, ¿no?, de una misma raíz. Tienen una misma etimología. ¿Ya? Esa es la diferencia entre polisemia. Poli significa varios significados para una palabra inicial, que por el contexto y la situación que hizo, generó varios significados, pero guardan relación. En la homonimia no. Sus significados no tienen nada que ver. Vamos con antonimia. Bueno, en la antonimia sabemos que son palabras pues que se escriben distinto
y que sus significados se relacionan en el sentido siguiente. Sus rasgos semánticos, los rasgos semánticos que definen cada palabra son opuestos, ¿ya? Ahí radica la semejanza. Sus rasgos semánticos son opuestos. En el español se puede marcar la antonimia de dos maneras. Se puede marcar morfológicamente y tenemos las parejas de antónimos, posible, imposible, legal, ilegal, legítimo, ilegítimo, crecer, decrecer, coser, descoser. Ahí en el lado izquierdo estamos viendo palabras antónimas que generan, ¿no?, ese tipo de relación semántica con la presencia de un prefijo, ¿ya? Un prefijo que va a ayudar a ¿qué? A generar esas parejas de palabras opuestas. Pero también en el español, y es más productivo, generar palabras antónimas haciendo uso ¿de qué? De la clasificación semántica. Hay 3 tipos de antónimas. ¿Ya? Hay palabras antónimas complementarias. Hay palabras antónimas propias. Hay palabras antónimas recíprocas. Para hablar de antonimia complementaria, podemos apoyarnos en esta noción, ¿ya? Los antónimos complementarios son palabras que, palabras opuestas, pero los significados son excluyentes, ¿ya? Son excluyentes. Cuando mencionamos una persona viva, ¿sí? Si una persona está viva, se entiende que el vivo no está muerto, ¿no es cierto? Si una persona está casada, se entiende que la persona casada no está soltera, ¿ya? El significado de una palabra excluye a la otra palabra. Los antónimos propios son aquellas expresiones, aquellas palabras que van a marcar oposición de manera gradual, ¿ya? Entonces, en antonimia propia, vamos a ver qué cosa, la gradualidad, ¿no?, al oponer significado. Va a haber intensidad, ¿ya? Va a haber intensidad. Lo podemos ver con las palabras grande, pequeño, mediano. La palabra niñez, niñez, adultez. ¿Ya? Niñez, adultez, ancianidad. Son etapas de la vida, ¿ya? Y se oponen entre ellas. Por eso es importante considerar que en la antonimia vamos a ver que los significados, ¿no?, hay una gradación de significados. Intensidad. En las antonimias recíprocas vamos a ver que hay una relación de ¿qué? Dependencia, ¿ya? ¿Ah? Antonimia recíproca necesita de una dependencia de significados. Para que un significado exista, debe existir su opuesto, ¿ya? Esa es la característica. La última relación semántica está vinculada con términos, ¿no?, que corresponden al campo semántico. Hablamos de hiperonimia y palabras hiperónimas, hablamos de hiponimia y palabras hipónimas, y hablamos de hiperonimia y palabras hiperónimas. Fíjense los gráficos. En este gráfico de la izquierda, el primer gráfico, dice, me dan como palabras a gorrión, jilguero y colibrí. Gorrión, jilguero y colibrí. Gorrión, jilguero y colibrí forman parte de un grupo mayor, que son considerados, ¿no?, un grupo mayor considerado o un grupo mayor formado por aves. El término ave es un término hiperónimo. Dentro de ese significado se incluyen, pues,
los tipos de aves que son jilguero y colibrí. Entonces, jilguero, colibrí, gorrión serían significados incluidos dentro de el significado de clase mayor que es ave. Si yo quiero trabajar quiero trabajar con ese mismo universo, si quisiera trabajar con ese mismo universo, yo podría decir qué cosa, que al relacionar la palabra gorrión, con el término ave, me voy a dar cuenta de que ave solamente es una parte. Gorrión, gorrión solamente es una parte del universo de las aves. Quiere decir que así como hay gorrión, habrá otro tipo de aves que forman parte de su universo. Entonces, el término gorrión en relación con la palabra cuyo significado es de clase mayor, refleja la relación de hiponimia, es decir, una palabra con un significado incluido o dependiente de otro significado mayor. Finalmente tenemos la hiperonimia. Ya, aquí creo que hay un errorcillo. No, en el último caso no hay hiperonimia, es cohiponimia. No sé por qué está redactado así. Es cohiponimia, ¿ya? Cuando hablamos de co, el prefijo co significa compañía, ¿no es cierto? En la cohiponimia, hablar de cohiponimia es hablar de situaciones que se encuentran en la misma proporción, en la misma relación. Entonces, seguimos con el universo de aves. En el universo de aves vamos a encontrar diferentes clases menores de aves. Algunas de esas clases menores son gorriones, otra clase menor será jilgueros, otra clase menor será colibrí. Entonces, cada clase menor dentro del hiperónimo ave, cada clase menor, entre ellas, al relacionarse, si se relaciona un gorrión con una urraca o un colibrí con un gorrión o con un jilguero, vamos a observar que ocurre este fenómeno llamado de la cohiponimia, ¿ya? Eso último de la derecha es la relación de cohiponimia. Términos incluidos dentro de un significado de clase mayor. Ahí en la parte superior ahí hay que corregir, ¿ya? Eso es cohiponimia. Muy bien, en el ejercicio 3, quiero que tomen nota de esto, ¿ya? Todo yerno debe respetar a sus suegros. La relación entre yerno y suegro es una relación de antonimia recíproca. Para que haya un suegro tiene que haber un yerno, pues, ¿no? ¿Ya? Dependencia. La casa y departamento. ¿Qué relación hay entre casa y departamento? Bueno, casa, departamento, son tipos de ¿qué? De viviendas, ¿no? Tipos de vivienda. Son cohipónimos. Los dos términos se encuentran, ¿no? Dentro de un universo mayor. Son cohipónimos, los dos se hacen compañía, ¿ya? Son clases menores de significado dentro de una clase mayor. Hojas verdes, hojas de la agenda, ¿no? Las hojas verdes adornaban las hojas de su agenda. Cuando decimos hojas verdes, lo más probable es que sea el dibujo, ¿no? El dibujo de alguna hoja, de alguna planta, o de repente una hoja verde de planta de verdad, comparado con las hojas de la agenda. Se parecen, ¿no? Claro, hay una relación de polisemia, ¿ya? Diferentes significados, pero relacionados. Bueno y malo, antonimia complementaria, ¿no? La presencia de uno excluye al otro. Aquí, a ver, aquí, el haya, aquí es haya, ¿ya? Haya sin H y con Y haya con H y con Y. Haya y haya, esas son las palabras que están en relación semántica. Ahí vemos homonimia absoluta. El haya dibujó, se refiere a que la niñera, ¿no? La niñera dibujó una hermosa haya para Enrique, ¿no? La otra haya es también un sustantivo, ¿ya?
Es homonimia absoluta porque las dos palabras homónimas tienen la misma categoría gramatical. Burgomaestre y alcalde son sinónimos. Corte de justicia y corte de la intervención, corte del verbo cortar, estamos viendo homonimia parcial, porque en corte de justicia este es sustantivo y en corte de cortar es obviamente un verbo, ¿no? Es una homonimia parcial. Muy bien, muchachos, por favor, tómenle captura. Estas son las claves de la pregunta 4, la pregunta que ha sido elegida, 4A y 6A. Finalmente aquí, en las preguntas 9 y 10, 9A y 10C. Esas son las respuestas, ¿ya? A ver, algo más ya para poder finalizar. Algo más. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ya para terminar, chicos, ya. No, pantalla o ventana, ventana. Por favor, chicos, rapidito. Rapidito a las demás preguntas, ¿ya? A ver, fíjense aquí, por favor. Empezamos. 1, A, 2D, 3D, 4A, 5C, 6A, 7A, 8B, 9A, 10C, 11D y 12C. 12C. ¿Ya? Ahí están las respuestas. Bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Se cuidan. Todavía no tengo que tomar la fotografía. Disculpen, muchachos. Tengo que tomar la foto. La señorita me va. Ya creo que